Anatomía, fisiología y fisiopatología. Vamos a ir viendo los conceptos uno por uno y analizándolos en profundidad. Anatomía viene de ana, a través, y tomía, que es corte, es la ciencia que estudia las diferentes estructuras del cuerpo y las relaciones entre ellas. Su estudio empezó a partir de la disección. Fisiología viene de physis, naturaleza, y logía, estudio. Estudia el funcionamiento de las distintas partes del cuerpo. La estructura permite cumplir determinadas funciones, por lo que estructura y función son dos conceptos estrechamente relacionados. Vamos a ver algunas ramas de la anatomía que tenemos: embriología, biología del desarrollo, biología celular, histología, anatomía macroscópica, anatomía de aparatos y sistemas, anatomía regional, anatomía de superficie, anatomía radiográfica y anatomía patológica. Embriología: las primeras 8 semanas de desarrollo después de la fecundación de un óvulo humano. Biología del desarrollo: el desarrollo completo de un individuo desde la fecundación hasta la muerte. Biología celular: estructura y función celular. Histología: estructura microscópica de los tejidos. Anatomía macroscópica: estructuras que pueden ser examinadas sin un microscopio. Anatomía de aparatos y sistemas: estructura de aparatos y sistemas específicos como el sistema nervioso o el respiratorio. Anatomía regional: regiones específicas del cuerpo como la cabeza y el tórax. Anatomía de superficie: referencias anatómicas en la superficie corporal para conocer la anatomía interna mediante la inspección y la palpación, tacto suave. Anatomía radiográfica: estructuras corporales que se pueden ver por rayos X. Y anatomía patológica: estudia las estructuras del cuerpo humano que han sido alteradas por enfermedades. Y entre las ramas de la fisiología tenemos las siguientes: neurofisiología, endocrinología, fisiología cardiovascular, inmunología, fisiología respiratoria, fisiología renal, fisiología del ejercicio y fisiopatología, que esa la veremos ya más profundamente. Neurofisiología estudia las propiedades funcionales de las células nerviosas. Endocrinología estudia las hormonas, que son reguladores químicos sanguíneos, y cómo controlan las funciones corporales. Fisiología cardiovascular estudia las funciones del corazón y los vasos sanguíneos. Inmunología, las defensas del cuerpo contra los agentes causantes de la enfermedad. Fisiología respiratoria, pues estudia las funciones de las vías respiratorias y los pulmones. Fisiología renal, la función de los riñones. Fisiología del ejercicio, los cambios de las funciones celulares y de los órganos ante la actividad muscular. Fisiopatología, los cambios funcionales asociados con la enfermedad y el envejecimiento. Vamos a ver la fisiopatología más en profundidad. El término fisiopatología deriva de las raíces griegas physis, naturaleza, pathos, enfermedad, y logos, tratado. Se define como la rama de la medicina que se encarga de estudiar el funcionamiento del organismo o de alguna de sus partes durante el proceso de enfermedad. La importancia de la fisiopatología radica en que para comprender la enfermedad y descubrir los medios para evitarla o revertirla es necesario conocer cómo se alteran los mecanismos de funcionamiento normal del cuerpo. Y más concretamente, hablando de la fisiopatología nutricional, que es la que interesa a los dietistas y a los nutricionistas, pues es la fisiopatología aplicada a la nutrición. Actualmente la nutrición es una especialidad que está en pleno desarrollo. En el ámbito hospitalario y extrahospitalario adquiere importancia porque el estado nutricional se encuentra relacionado con la evolución de la enfermedad. Un estado nutricional óptimo contribuye a mejorar la capacidad de respuesta del organismo frente a las agresiones, convalecencia, periodo de recuperación después de una enfermedad, lesión u operación, etc. La fisiopatología nutricional resulta imprescindible para el conocimiento de la clínica, la planificación de la intervención nutricional y la prevención de las complicaciones en la enfermedad. Terminología básica de la enfermedad.
Todas las ciencias poseen una terminología propia para designar conceptos e instrumentos más específicos de su labor habitual. La mayoría de los términos vienen del latín o del griego. Etiología viene de aitía, causa, y logos, tratado. Hace referencia al estudio de las causas de las enfermedades. Se define como la causa de la enfermedad en general. La patogenia, patos, enfermedad, y genan, producir, está muy relacionada con la etiología. La etiología es la causa y la patogenia el mecanismo por el que dicha causa actúa para desencadenar la enfermedad. Concepto de multicausalidad. Diferentes causas pueden originar una misma enfermedad, por ejemplo, la desnutrición. Para la aparición de algunas enfermedades es necesaria la concurrencia de varias causas. Desde un punto de vista clásico, las causas que pueden originar la aparición de una enfermedad se clasifican en causas nutricionales, causas físicas, causas químicas, causas infecciosas, causas genéticas, causas psíquicas, causas sociales y causas laborales. Causas nutricionales son déficit y exceso de alimentos y o nutrientes, malnutrición, sobrepeso. Causas físicas son calor, frío, radiaciones. Causas químicas son medicamentos, plantas, productos tóxicos. Causas infecciosas son virus, bacterias, protozoos, hongos, son las más comunes. Y causas genéticas son enfermedades hereditarias, trastornos genéticos. Causas psíquicas: esquizofrenia, trastornos de la personalidad. Causas sociales: desempleo, estrés. Causas laborales: algunos trabajos pueden causar enfermedad. Por ejemplo, en un cantante, problemas de la voz. En la aparición de la enfermedad intervienen varias causas o circunstancias denominadas factores causales. Estos pueden incidir de forma distinta en la aparición de la enfermedad, clasificándose en factores predisponentes, factores desencadenantes y factores determinantes. Factores predisponentes: favorecen la aparición de la enfermedad. Factores desencadenantes: aquellos cuya presencia provoca la aparición inmediata de la enfermedad. Factores determinantes: inevitablemente causan la enfermedad. Otros conceptos importantes respecto a los factores causales son causa necesaria y causa suficiente. Causa necesaria: factor que resulta imprescindible para producir una enfermedad y sin el cual nunca se produce, aunque su presencia no asegura la aparición de la enfermedad. Y causa suficiente: conjunto mínimo de factores causales necesarios para provocar de forma inevitable la aparición de la enfermedad. Continuando con la terminología básica de la enfermedad, tenemos otro concepto que es la semiología. La semiología designa el conjunto de datos con que se puede manifestarse la enfermedad y pueden ser de dos tipos: síntomas y signos. Los síntomas son un dato subjetivo de la enfermedad. El médico no puede medirlo, solo es apreciable por el paciente. No se pueden medir. Dice: duele poco, duele mucho, pica, molesta. Y signos: es un dato objetivo de la enfermedad que puede ser comprobado. Fiebre, peso, aspecto del paciente. Los signos pueden ser espontáneos o inducidos. Espontáneos: se observan durante la enfermedad sin necesidad de ser provocados. Inducidos: se observan tras provocarlos. Síndrome: conjunto de síntomas y signos que coexisten conformando un conjunto característico. La aparición de un síndrome es el reflejo de una alteración fisiopatológica. Vamos a ver ahora los periodos de la enfermedad. Tenemos incubación, pródromos, estado, convalecencia y curación, y por otro lado, muerte. Incubación: el paciente no tiene signos, síntomas, pero sí la causa de la enfermedad. Pródromos: empiezan a aparecer signos y síntomas inespecíficos, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, que son los que aparecen en más de una enfermedad. Estado: sigue habiendo signos y síntomas inespecíficos y aparecen los específicos, los que indican de qué enfermedad se trata. Convalecencia: es cuando empiezan a disminuir los signos y síntomas. Puede haber una recaída, que ocurre si reaparecen los signos y síntomas del periodo de estado. Curación:
Curación recidiva, si aparecen los signos y síntomas de la misma enfermedad otra vez, esto es típico de las neoplasias, los cánceres. Curación completa, curación con secuelas. Y luego, por otro lado, está la muerte. Diagnóstico de la enfermedad. Proceso de razonamiento para identificar una enfermedad a partir de signos y síntomas presentes en el enfermo. Proceso que, partiendo de uno o varios datos, motivo de consulta del enfermo, intenta llegar a identificar la enfermedad que éste padece. Pronóstico. Es un juicio hipotético sobre la evolución y resultado probables de la enfermedad en un individuo determinado. El pronóstico puede ser leve, grave o reservado. El reservado es el que no se dice, el paciente, familia, etc. no quieren contarlo. Y por último, vamos a ver el tratamiento. Es el método utilizado para curar la enfermedad, tratamiento curativo y tratamiento sintomático. En el caso del sintomático, sirve solo para curar síntomas porque se desconocen las causas, o disminuir sus efectos, tratamiento paliativo, que es el que se da también a los enfermos terminales. Hay 4 terapias principales que se utilizan en el tratamiento de una enfermedad y son los hábitos de vida, la alimentación, los medicamentos y las intervenciones quirúrgicas. Hábitos de vida, pues el ejercicio físico, el reposo, la exposición al calor y al frío. Alimentación, modo de preparación de los alimentos, qué alimentos se pueden tomar, cuáles no se pueden tomar. Y luego tenemos también, por otro lado, pues los medicamentos y las intervenciones quirúrgicas, como ya hemos dicho.